Dios te bendiga, amada iglesia, en esta hora. El Señor es bueno y Él es fiel y Él ha estado contigo, Él ha estado con nosotros durante todo este tiempo, durante todos los años, ¿verdad? Él ha sido fiel, no nos deja, no nos abandona. Estamos en sus planes, estamos en sus propósitos. Y es importante que nosotros, pueblo de Dios, comprendamos y entendamos, ¿verdad?, que Dios en su amor infinito, en su misericordia eterna, nos alcanza, ¿verdad? Y nos ha metido dentro de sus planes, nos tiene en cuenta, nos ha metido dentro del propósito divino. Y quiero que leamos la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista está expresando el plan de Dios, ¿verdad? Todo el diseño que Dios tuvo con él y con toda la humanidad. Dice: tú me formaste en el vientre de mi madre, tú me hiciste ahí. Y luego, pensando en que él había sido formado por Dios, dice: te alabaré. Y expresó: tus obras son formidables, tus obras son maravillosas, ¿verdad? Pensando en que Dios lo había formado, en que Dios lo había creado. Yo creo que si tú y yo nos detenemos por un momento en nuestro diario vivir y pensamos y meditamos en la obra preciosa, en cómo Dios te formó, en cómo Dios te creó, en cómo Dios hizo todo tan maravilloso, ¿verdad? De tal manera que cada persona nazca del vientre, ahí mismo en el vientre de la madre sea formado y venga a la luz, ¿verdad? En este mundo, a través de toda esta obra que Dios hizo tan precioso, tan maravilloso, que es nuestro el Señor, haciendo cosas tan perfectas. Y eso nos puede llevar a alabarle, a bendecirle y exaltarle, porque dice el salmista: tus obras son formidables, tus obras son maravillosas, ¿verdad? Y él estaba pensando en todo esto, y luego eso lo llevaba a alabar al Señor. El verso siguiente dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego continúa diciendo: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está continuando, ¿verdad? Diciendo: mi embrión vieron tus ojos, pero luego añade, dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, Dios ya tenía escrito allá en la eternidad un libro acerca de ti. Dios tiene escrito un libro con todo lo que tú tendrías que ser, con todo lo que tú vendrías a hacer en esta tierra, en el diseño, en el plan de Dios. La obra de Dios es perfecta, la obra de Dios es tan maravillosa, y en el plan de Dios no estaba el que tú te perdieras, el que tú caminaras apartado de Él. En el plan de Dios no estaba en que tú fueras lesionado, tú fueras afectado por el pecado y la maldad. El plan de Dios es precioso, el plan de Dios es maravilloso. Porque en el plan de Dios no estaba que tú fueses golpeado, que tú fueses maltratado. En el plan de Dios no era ahí. En ese libro dice que estaban escritas todas aquellas cosas. Lo pone en el contexto de la meditación que él estaba teniendo acerca de la formación en el vientre de su madre. Acerca del embrión, dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos. Entonces está hablando de que en el libro de Dios está escrito acerca de tu persona, está escrito acerca de lo que tú eres, de lo que tú eres en Dios, de lo que tú debes ser en Dios.
Pero desafortunadamente el pecado entró en la humanidad. El pecado comenzó a distorsionar el plan original de Dios. Y esa es la causa por que la humanidad entera ha sufrido, ¿verdad? Gravemente, ha sufrido enfermedades, ha sufrido terribles destrucciones, ¿verdad? Desintegraciones familiares en el mundo entero. Pero esto no es plan de Dios. Este es el plan del enemigo. Esto es la obra del enemigo. Esto es el pecado que ha traído destrucción. Pero yo te quiero decir en este día que Dios te hace volver al diseño original. Escúchalo bien. Dios tiene el poder para hacerte volver al diseño original. Hay un diseño que Dios tiene allá en el cielo. Hay un diseño acerca de tu vida, y ese es el diseño de Dios. Es el diseño original. Es la razón y el propósito por el cual Dios te formó. Es el propósito y el plan por el cual Dios te hizo venir a esta tierra, venir a este mundo, para que tú fueses formado ahí en el vientre de tu madre. Y Dios te estaba mirando. Dios estaba pendiente de ti desde el momento de la concepción. Desde ese momento Dios ya estaba pendiente. Aún antes Dios había pensado en ti, pero ahí estaba vigilando ese momento cuando tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre. Y Dios te trajo a este mundo con un plan maravilloso, con un plan precioso, con un plan formidable. Pero el enemigo se metió, el pecado entró en tu vida y eso causó destrucción. Eso causó una gran desviación de ese plan original. Pero Dios te hace volver en el nombre de Cristo Jesús. Toma la palabra y decláralo conmigo. Dios me hace volver al diseño original. No importa, escúchalo, no importa los años de esclavitud que tú hayas tenido en el pecado, el Señor te hace volver. Escucha, no importa el daño que el pecado te haya causado, el Señor restaura tu alma. Él te hace volver al diseño original. Dios sana toda herida. Dios va a traer restauración en tu ser, en tu corazón, en tu alma. Dios lo puede hacer. Ese es su plan. Por eso Jesús vino al mundo. Por eso Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer el pecado, a destruirlo. Cristo venció. Él está en su trono sentado y desde ahí reina, desde ahí gobierna. Y Él está llamando a un pueblo que le quiera seguir, que le quiera escuchar, que le quiera obedecer. Y aquel pueblo que le sigue, y aquel pueblo que se dispone para Él, Dios restaura, Dios cambia tu vida. Dios te vuelve a ese diseño original donde tú vas a servirle, donde tú vas a caminar con Él, donde tú vas a estar disfrutando de su bendición, donde tú vas a estar disfrutando de su paz completa. Gloria sea su nombre. Tenemos un Dios maravilloso. Entonces no se te olvide, Dios te hace volver al diseño original. No importa lo difícil que haya sido tu niñez, no importa lo difícil que haya sido tu adolescencia, tu juventud, no importa lo difícil que haya sido tu matrimonio, no importa lo difícil que haya sido el crecer en tu casa, no importa lo difícil que hoy estés pasando en tu hogar, en tu matrimonio o en tu familia, no importa lo difícil que tú estés viviendo hoy, Dios tiene el poder para hacerte volver al diseño original. Y de hecho Dios lo quiere hacer, y de hecho Dios lo está haciendo con muchos. Solamente tú entrégate a Él, ríndete a Él, búscale de todo corazón y tú vas a ver el poder de Dios manifestándose ahí en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa. El poder de Dios puede hacerlo todo. Dios quiere hacerlo contigo también. Aleluya. El segundo punto, tú tienes que saber, Dios te asigna en un lugar. En el libro de Esdras, en el capítulo 2, en el libro de Esdras nos habla acerca de la restauración, el plan de Dios de restaurar el templo en Jerusalén. En aquellos años el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia.
A causa de su pecado, a causa de su maldad, ellos habían sido llevados por Nabucodonosor cautivos a Babilonia. Pero en el plan de Dios era hacerlos volver. En el plan de Dios era hacerlos volver a su ciudad, hacerlos volver a su tierra, hacerlos volver al lugar donde Dios los había asignado. Porque el plan de Dios era que Israel tuviese un territorio donde ahí sería el reino de Dios, el reino de reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Un pueblo santo, un pueblo que no se iba a contaminar con los cultos paganos, que no se iba a contaminar con las naciones del mundo, sino que era un pueblo santo que Dios había escogido, la nación de Israel. Pero el pecado había infiltradose en sus vidas y entonces habían sido llevados cautivos. Pero Dios tenía el plan de hacerlos volver, como Dios tiene el plan contigo de hacerte volver, como ya te lo dije, al diseño de Dios. Pero también al hacerlos volver, ellos tenían asignados un lugar. Tú tienes asignado un lugar en tu vida. Es decir, Dios tiene un plan contigo en algún lugar. Dios te estableció ahí en tu casa, Dios te estableció ahí en esa familia, Dios te estableció ahí en esa ciudad, porque Dios quiere hacer algo contigo en ese lugar. Esdras capítulo 2 en el versículo 1 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Dice: y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. El plan de Dios era hacerlos volver a su lugar, a su ciudad, a su tierra, al lugar donde Dios los había asignado. Y veremos en la historia que así sucedió. Dios ya lo había hablado a través de sus siervos, los profetas, a través de Jeremías, a través de los profetas. Se les había dicho: ustedes van a ser desterrados, van a ser llevados cautivos, pero después de 70 años los haré volver a su lugar, los haré volver a su tierra, los haré volver a su ciudad. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Dios estaba haciéndoles volver y les estaba dando ese lugar de asignación. Así es que cuando Dios te hace volver al diseño original, también tienes que saber que tú tienes un lugar de asignación. Dios te da un lugar de asignación. ¿Para qué? ¿Para qué era el propósito de que ellos volviesen a Jerusalén? Para restaurar el templo de Dios, para restaurar las ciudades, para restaurar el lugar donde ellos habían sido colocados. Asimismo, Dios te hace volver al diseño original, y Dios te ha asignado un lugar, Dios te ha asignado una familia, Dios te ha asignado a una casa, Dios te ha asignado a algunos amigos, Dios te ha asignado a alguna ciudad, algún lugar. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tú estás en esa familia? ¿Por qué tú estás en esa ciudad? ¿Por qué tú te encuentras en esa colonia? Porque Dios quiere que tú seas bendición a esa casa. Porque Dios quiere que tú seas de bendición a ese lugar. ¿Para qué? Para edificar, para restaurar vidas, para sanar las almas que están siendo perdidas y destruidas por el pecado. Dios tenía el plan de hacer volver a su pueblo Israel a su ciudad, a su lugar, cada uno a su lugar. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos viniesen a bendecir, que ellos viniesen a reedificar, que ellos viniesen a restaurar lo que estaba en ruinas. Y esa es la razón por la que tú, amado pueblo de Dios, hermano o hermana que me escuchas, Dios te hace volver al diseño para que tú seas de bendición. Dios te hace volver a Él, a Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas edificar y restaurar vidas. Si estás apartado de Él, si tú te has alejado de Dios en este día, el Señor te dice: vuélvete, 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 para que puedas ser de bendición. Tal vez tú no estás siendo de bendición en tu casa porque no te has vuelto a Dios de corazón.
Tal vez tú estás siendo el problema en la casa en lugar de la solución. Tal vez tú eres el que estás causando más complicaciones en tu familia. ¿Por qué? Porque no te has vuelto a Dios y no ha podido ser posible ese cambio, esa transformación en tu vida. No has podido volver a Dios, no has vuelto al diseño original. Hace falta que tú te vuelvas a Dios para que el diseño de Dios venga a tu vida, para que tú puedas decir como el salmista: oh Dios, maravillosas y formidables son tus obras. Cuando tú te veas transformado, cuando tú te veas diferente, tú mismo alabarás el nombre de Dios y dirás: Señor, cuán grandes cosas has hecho conmigo. Señor, ahora yo voy a ser de bendición. Ahora yo voy a ir a sanar, a tocar aquella vida, a que su alma sea restaurada por el poder de Dios. Dios te asigna un lugar, el lugar donde tú estás. Dios te está asignando ahí para que seas de bendición. Y número 3, Dios te conoce por nombre. No se te olvide. Muchas veces aún el creyente, aún el cristiano se siente que Dios no lo tiene en cuenta, que Dios se ha olvidado de él, que Dios ya no me hace mucho caso. Pero tú tienes que saber que Dios no se olvida nunca de sus hijos. Dios no se olvida nunca de ninguno de ellos. Dios te conoce por nombre. Yo quiero que veas conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 10. Juan capítulo 10, el versículo 2 al 4. Escucha la palabra de Dios. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Tú eres una oveja, Jesucristo es el pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice: y a sus ovejas llama por nombre. Por eso yo te digo en este día: Dios te conoce y te conoce por nombre. Dios no te confunde, nunca te va a confundir con nadie. Dios te conoce, tú eres especial para Él, tú eres único para Él, tú eres único. Así es que no permitas que el enemigo venga a meter en tu mente y en tu corazón aquellas ideas, aquellos pensamientos de que tú no vales nada, de que tú no eres importante. Claro que eres importante, claro que eres especial. Dios te llama por tu nombre, Dios te conoce. El día que tú oyes la voz de Dios, tú escuchas su voz y oyes llamarte por tu nombre. Él te va a llamar por nombre, porque Él así te conoce. El nombre que tú tengas, Pedro, Juan, Francisco, Dios te conoce por tu nombre. Él es tan maravilloso, Él te tiene en cuenta. Dice la palabra de Dios: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Va delante de ellas el buen pastor Jesucristo, ¿verdad? Es el que va guiándonos. Y dice: y las ovejas que le conocen, oyen su voz, le siguen porque conocen su voz. Porque tú sabes cuando Dios te habla, tú sabes cuando es Dios quien te está llamando, tú sabes cuando es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón y te está llamando por tu nombre y te dice: ven y sígueme, y te dice: ven y vuélvete a mí, y te dice: obedece a mi voz, y te dice: obedece a mi palabra. Y Él te va a guiar, Él te va a enseñar, y tú sabes que Dios te habla, y tú sabes cuando Dios te está hablando. Por eso, iglesia, no se te olvide, Dios te conoce por tu nombre. Él tiene en cuenta a aquellos que responden al llamado para servirle. Él no se olvida de aquellos que le dijeron un día: sí, Señor, yo te seguiré. Él no se olvida de aquellos que le dijeron un día: Señor Jesús, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, aquí está mi corazón, yo me rindo a ti. Él no se olvida
de aquellos que una vez le invocaron. Si tú le invocaste algún día, Él no se ha olvidado de ti. Él te tiene en cuenta. Pero si te has apartado de Él, es necesario que te vuelvas de todo corazón. Vuélvete al buen pastor. Vuélvete a Jesucristo. Vuélvete a Él, porque Él es maravilloso. Él no se olvida de ti. Él te conoce por nombre. Pero sabes una cosa, cuando tú le sigues fielmente, cuando tú le sirves fielmente, tu nombre es conocido. Tu nombre es conocido en el cielo, porque Dios está pendiente de ti. Tu nombre resuena. Por eso dice la palabra: cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, porque tu nombre se escribe allá en el cielo. Tu nombre comienza a resonar allá en el cielo. Por eso tú eres tan importante. No permitas que los pensamientos del enemigo que vengan a querer desanimarte, a querer decirte que no vales nada, que no le importas a nadie, que todos se han olvidado de ti. No. Dios te tiene en cuenta. Tu nombre está allá en los cielos. Si tú le sigues fielmente, si tú le has entregado tu corazón, tu nombre está resonando en el cielo. Gracias le damos a Dios por tu vida. Así es que, iglesia, vuélvete al Señor de todo corazón. Camina en su plan, camina en su propósito, porque el plan de Dios es maravilloso para ti. Que Dios te bendiga.